Bueno, yo soy de Buenos Aires, de San Miguel. Así que pasé la infancia en el conurbano bonaerense. ¿Y dónde se fue gestando? Bueno, en mi casa, en la casa de mis padres, digamos, con quienes vivía. Y en el jardín, teníamos mucho jardín, entonces siempre era como una aventura estar ahí. Eh, y sí, y había muchos libros en mi casa también, mi papá era un gran lector y yo medio que desde que aprendí a escribir, escribía, plagiaba del manual de tercer grado. Entonces leía una historia y después escribía, decía, mirá lo que escribí. Así que sí, fue ahí. Y sí, desde la lectura también. ¿Quién contaba? Mi papá. Mi papá. Mi mamá también, pero me parece que más los relatos vienen de ahí. Y mi abuela, su madre, que es la única abuela que yo conocí. Mi abuela, incluso, porque mi abuelo no hablaba mucho, y mi abuelo era italiano, entonces hablaba poco y medio entreverado. Y entonces mi abuela contaba las historias de su familia y lo que sabía de la familia de mi abuelo. Así que sí, ellos dos. Sí, bueno, también sacándole a mi viejo de la mesa de luz, siempre leyendo como, no sé, sobre héroes y tumba a los 12 años, como siempre leyendo desfasado así. También mi mamá tenía el primer libro que yo leí sola, de la colección de Robin Hood, Una niña anticuada. Y bueno, fue como, de hecho después encontré una edición, se le robé a mi mamá, pero después encontré una en inglés y la compré también. Ese es el primero que leí sola. Y sí, sacando de la biblioteca, porque yo no tengo mucho recuerdo, que es algo que yo hago con mi hija. Mi hija ya lee sola y sin embargo, como que ese momento de vos léeme, no se pierde, ¿viste? Y yo no tengo recuerdos de que eso pasara en mi casa. Bueno, nos íbamos a dormir y yo me iba a leer. Pero sí, sí, sacando de... También era una época que no sé si había tanto por ahí para... O sea, lo que había para infancias, por ejemplo, en mi casa, era de la infancia de mi mamá y de mi papá. Así que arrancó por ahí. Yo empecé escribiendo poesía y como para mí una gran maestra fue Alejandra Pizarnik, que se dio, digamos, yo empecé a escribir, entonces estas cosas, ¿no? Mi mamá le cuenta a una amiga que era profesora de lengua, entonces me ofrece esto, bueno, si vos querés que yo lea lo que escribís, bueno, ella leyó y me preguntó si la conocía y me regaló, no sé, cuando yo cumplí 15, las obras, que habían salido las obras reunidas de las de Corregidor. Y para mí fue un flash eso. Y la leí mucho, mucho tiempo, hasta que en un momento también sentí que tenía que dejar de leerla. Y cuando me animé a escribir una novela, que fue después de la carrera, después de como desandar todo un camino, que esto me parece que, no sé si a todo el mundo, pero a mí estudiar letras me hizo como, tuve un periodo que fue como, listo, ya está, ¿qué voy a hacer? Entonces fue como desandar todo ese camino, hacer terapia y volver a, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. Y en realidad como que cuando empecé a escribir, primero que me atreví a escribir la novela y pude escribirla, me descubrí que los maestros habían sido como los menos pensados. Porque entonces tuve una idea, la escribí, fue como, esto es literatura negra, es policial. Como yo me di cuenta ahí, cuando el editor dijo, quiero editar esto porque este es un policial. Es que, ¿viste? Ya no lo digo más porque ahora ya es un gesto consciente, pero en ese momento no fue así. Entonces, bueno, yo leí a Agatha Christie, por ejemplo. Entonces, si yo no hubiera pensado que la estaba leyendo porque había algo ahí. Y después la distopía, que también como fue por otro lado. Entonces tenés a Orwell, tenés a Ray Bradbury. Y no era lo que yo leía como me encanta esto. Como por ahí a lo mejor yo daba clase, entonces por ahí textos muy trabajados, muy leídos y releídos. Y entonces después fue como, y yo si tengo que nombrar a mis maestros son esos. No fue un gesto consciente, pero son esos. No soy una persona metódica, me encantaría. Siempre lo quiero hacer, no, pero no lo hago. Igual para mí hay como un antes y un después de la pandemia. Porque no soy metódica, yo siempre tuve insomnio, entonces, y escribía de noche. Antes y después de mi hija, digo, porque a veces, bueno, termina siendo la noche que como el momento que puede estar como con cierta tranquilidad. Pero yo lo hacía antes eso. Eh, Siempre en general
siempre hay una imagen y hay algo que yo no entiendo, pero viste cuando esas cosas como no me entra en la cabeza que pase esto. Bueno, y de ahí suele aparecer una imagen. Eso, a mí no se me ocurre la idea, no es que me voy a fumar un pucho al patio y pienso, voy a escribir esto. Es decir, todo lo que se me ocurre es escribiendo. Entonces arranco con esa imagen y veo hasta dónde va. Y a veces queda ahí y después estoy haciendo otra cosa y es como, esto, ¿no? Como que se va armando. Yo soy una persona, ahora no tanto, pero bastante ansiosa. Bueno, entendí que el proceso es otro. Entonces, todas las imágenes que se me cruzan, parece, yo las voy escribiendo. En algunas novelas, por ejemplo, entendí que todas esas imágenes que parecía que estaban todas sueltas eran parte de lo mismo. Y para eso tiene que pasar necesariamente el tiempo. Y venía escribiendo una especie de como una novela por año. Y eso no importa si son buenas o malas, ¿no? En un punto, es mucho. Y lo que me pasó en la pandemia, como nos pasó a todos en realidad, ¿no? Como que entramos en ese estado de supervivencia y yo quería como aferrarme un poco. Primero que estábamos muchas horas, yo doy clase, entonces bueno, pasamos a Zoom, eran muchas horas ahí. También como esa angustia de que no sabías qué iba a pasar. Y para mí el texto es como, cuando yo termino una novela es como que no sé a dónde, que no tengo a dónde ir, siento, o me siento un poco huérfana. Entonces quiero empezar a escribir algo. Y no había caso, ¿eh? Entonces, el primer año de pandemia dije, bueno, está la humanidad en supervivencia, capaz que no hace falta que yo escriba una novela, no pasa nada si no hago esto. Y al año siguiente, otra vez, como no estoy escribiendo nada, no puedo, bueno, empiezo a corregir cosas que tengo. Y me acuerdo una noche que bueno, mi casa tiene 2 pisos. Subí, dije, me preparo el mate, voy a hacer algo. Viste, abrí un par de archivos y dije, yo no quiero hacer más esto. Quiero tener esa chispa que hacía que yo me quedara un mes, vivir a zombie, ¿entendés? Porque escribía toda la noche, porque tengo esa idea que me presiona la corteza cerebral y tiene que salir. Y no me estaba pasando eso. Uno tiene oficio, entonces vos te tirás una idea, lo hago, pero yo no quería hacer más eso. Entonces 2021 dije, bueno, no escribo más. No escribo más, ya está. O hasta que no aparezca esa chispa, que no sé si va a aparecer, no lo hago más. También nosotros con Carolina Musa habíamos empezado con Brumana Editora. Entonces dije, bueno, a lo mejor este es el momento, a lo mejor ya está lo que tenía que escribir y a lo mejor ahora es hacer libros, que me encanta, que descubrí todo ese mundo y hasta la maquetación, digamos, cosas que no me imaginé nunca que iba a estar haciendo. Y bueno, a lo mejor ahora es por acá, ya está. Y ya está, y entonces empecé a pensar, pero si yo tengo construido un montón de cuestiones en mi vida que tienen que ver con esto que yo escribo, y ahora quién soy. Me decís, bueno, ¿vos qué haces? Yo le digo a la gente, yo escribo. ¿Y ahora qué haces? Entonces me aguanté eso, dije, hay que pasarla esta. Y estaba con esto, no escribo más, hasta que me presenté a una beca del Fondo Nacional de las Artes con un germen que tenía ahí, que había escrito, no sé, 45 páginas, y dije, bueno, qué sé yo, a ver si, no sé, el universo, algo, a ver qué pasa con esto. Y me dieron la beca, entonces ahora era, bueno. Y ahí volví, pero también entendí esto como que yo digo esto, yo no tengo más insomnio, entonces yo no puedo ser más esa persona que escribe de noche. Tengo que encontrar, estoy en ese proceso, de encontrar como otra vuelta a esto, porque no es solo, no lo quiero hacer más así. Tengo que encontrar otro modo de hacer esto si es que lo quiero hacer. Y estoy en ese proceso todavía, no encontré bien. Sí hay cosas que se mantienen, yo escribo a mano. Puedo empezar, a veces digo que no hay tanto tiempo, entonces es como, bueno, ya lo empiezo acá. Escribo a mano. Entonces la novela que escribí, que la presentamos hace poco, que es Ningún árbol sobre la tierra, está toda en un cuaderno. Y salió de un tirón. Una cosa que tampoco me había pasado, pero que se ve que fue todo ese tiempo que yo decía no escribo más. Estás escribiendo, no escribo más, ya lo dije, nadie me creía. Es muy loco eso. Pero todavía estoy encontrando no sé bien cómo es. Me parece que no. Yo no me pregunto en ese momento. Por ahí después, como yo escribo a mano, hay como una cosa que es por lo que también me gusta escribir a mano, que es primero que pasa por el cuerpo de otra manera. Y entonces después cuando yo me siento a pasarla, que es un trabajo horrible que uno evita, es como, ay, ahora tengo que pasar todo eso, pero bueno, cuando se dice eso ya hay una edición, y ahí sí yo por ahí empiezo a pensar, esto se entenderá, no se entenderá, a quién le estoy hablando, pero en general, ¿viste? A quién le estoy hablando como que no, a lo mejor es después, pero primero no, como que hay algo que
que se va armando solo y tiene que salir. Todo, porque yo siempre pienso esto de yo escribo, de escribir, los, los amigos, las amigas, lo que hago, cómo me gano la vida, los alumnos de taller, el amor, todo, todo. He viajado, estoy acá, digamos, esas cosas para mí todavía son como esto, que te inviten a un lugar, que te inviten a leer, para mí siempre es como un privilegio, ¿no? Este, y todo tiene que ver con esto de haberme animado a decir, bueno, si yo quiero escribir, no importa qué pasa con esto, lo quiero hacer. De hecho vivo en Rosario también, un poco me llevó ahí la escritura, no lo voy a contar, igual esto vamos a dejarlo ahí, pero bueno, conocí un rosarino que me leía, entonces, hasta la ciudad. Mm. Me parece que el escritor, la escritora, eh, que tiene un rol como tienen todas las otras personas. No me parece que sea el elegido que baja a lo de luz. Y me parece que, bueno, yo muchas veces por ahí digo, a veces, mi lugar es este. Yo no puedo, digo, me parece un horror la guerra de Ucrania y bueno, nadie está esperando que yo vaya a ver si puedo negociar con los dos. Pero bueno, pero yo escribo y eso me parece que tiene un valor que muchas veces, o bueno, que no está, que no sé si el Estado considera que eso es valioso. Eh, Tampoco tengo muy claro, lo estoy pensando todo en voz alta. Me parece que el que escribe tiene que ser libre. Entonces, si, no, yo no sé si quiero que el Estado me pague por ser escritora, porque entonces hay un condicionamiento ahí que también lo podemos reemplazar y decir, bueno, un editorial, digamos que no sé, te hace un contrato por 3 novelas, decir, bueno, eso te está condicionando, vos también tenés que vivir de algo. Hay como un juego ahí, a mí me pasa con las becas, por ejemplo, que he ganado para escribir, por supuesto que he cumplido con ellas, y eran proyectos que yo había generado, entonces, bueno, pero yo tuve siempre un tironeo, que era cuando llegaba el momento en el que yo podía tomarme ese mes que me lo permitió la beca, ¿no? Y dejar de dar clase, decir, me puedo dedicar a escribir, y ya había un forcejeo, es como, ¿yo quiero escribir esto ahora? ¿O lo tengo que escribir porque es lo que...? Y digo que es un forcejeo interno, porque después me pasa esto, me encanta que me paguen. Cuando yo me gano la beca del fondo soy la persona más feliz del mundo, porque es como, me están pagando para que me sienta a escribir esta idea que tuve, no algo que me están pidiendo. Y hay un forcejeo ahí. Entonces no sé si es tan fácil, digamos, cómo se vincula el Estado con esto que hacemos. Es complicado. Bueno, después de probar muchísimas cosas, muchísimos órdenes, ¿no? Por género, por autor. Hice una cosa que a mucha gente la pone muy nerviosa, que es ordenar. Mis libros están todos organizados por color. Porque yo descubrí que esto me pasa siempre, cuando busco un libro, también mi biblioteca se ha mudado mucho, incluso hasta dentro de mi casa. Entonces, bueno, hubo un momento que estaba, de verdad que no encontraba nada de lo que buscaba. Y bueno, ¿cómo ordeno esto? Cuando vos me pedís un libro, yo digo, te voy a prestar tal cosa, voy a buscar un lomo. Hay una cosa visual ahí. Y si no lo encuentro es porque pensé que el lomo era un color y era de otro, digamos, no va por ahí. Entonces digo, he visto bibliotecas así, a ver si funciona esto. Y queda muy lindo. A mí me da mucha alegría entrar en el lugar donde está mi biblioteca y ver eso. Encuentro todos los libros, los tengo incluso en la biblioteca de abajo, la tengo organizada igual. Entonces digo, ¿querés tal cosa? Es verde. Acá está. Entonces me encanta eso, la verdad es que me da alegría, así de sencillo. Y sí, lo que ahora estoy haciendo, por muchas cuestiones que antes no hacía, yo antes como acumulaba mucho el libro. Hice una limpieza y ahora, bueno, hay una cuestión económica también, pero bueno, estoy leyendo en otros formatos y estoy pensando este tema también de la acumulación en general. Entonces, como esta cosa que yo hacía de libro, está mutando también. ¿Qué hay afuera de la lengua? Un montón de cosas que no podemos decir, pero que sabemos igual.
Vos sabés que yo en una época vivía en Villa del Parque y trabajaba en una escuela que queda en Escobar. Entonces había un día que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para tomarme por Avenida San Martín un colectivo hasta General Paz y después tomarme el otro. Bueno, día de lluvia. Porque además yo en ese momento decía, bueno, estudiaste letras, sos profesora, o sea, ¿qué vas a hacer que no sea estar en un aula, en una escuela? ¿Qué podés hacer? Y yo me acuerdo haber salido ese día y sentir esto de, yo necesito trabajar en mi casa. Estamos hablando, no sé, 2007, 2008, qué sé yo. Y era un callejón sin salida, ¿no? Porque ¿cómo iba a hacer eso? Bueno, de algún modo es lo que yo hago hoy. Y de algún modo esto de, bueno, hago libros, escribo. Por supuesto, digamos, yo doy clases de inglés, doy clínicas, pero digo, las clínicas, el taller, tienen que ver con haberme animado a hacer esto, que por supuesto las voces, ciertas voces, no quiero decir de mi madre, pero lo voy a decir, como, bueno, pero anda a una escuela a ver si podés, que yo lo disfruté mucho y me encanta como la situación de aula, pero la verdad es que yo no quería hacer eso. Y de algún modo eso sucedió. Bueno, tenés que leer. No hay otra vuelta. Tenés que leer. Tenés que leer y tenés que saber cosas y tenés que salir al mundo. Cuanto... A ver, tenés que leer para ver qué escriben otros, para tener otras ideas, para ver... Tenés que empezar a leer como un escritor. No solo de qué se trata esta historia, cómo está construida, cómo hace este tipo para contarme esto o esta mujer para contarme esto. Pero también tienes que salir al mundo, porque te tiene que atravesar algo a vos. Esto cuando decís, bueno, yo no sé bien qué imagen me pone a mí a escribir, pero sí es algo que me pasa a mí en el cuerpo, cuando que lo digo mucho, es como, esto no me entra en la cabeza, es literal. Te tiene que atravesar, me parece algo. Leer te da también como... A mí me pasa un montón de veces que, viste, que lees algo y es como, esto me pasa a mí, ¿y por qué no se me ocurrió contarlo? Digamos, ¿no? Pero vos te reconoces en eso que estás leyendo porque te atravesó a vos también. Y eso a veces es algo que nos sentamos acá y decimos, ay, hay que leer y hay que... Hay que volver al cuerpo. Estamos también con las pantallas, ¿no? Todo está ahí lejos. Esto solo no va a andar. ¿Para qué se escribe? No sé. Eh, yo, yo escribo para sacar cosas del cuerpo, en realidad. Cosas como que... Esto que yo digo, estas cosas que me presionan la corteza cerebral y tienen que salir. No sé si hay me parece que el propósito es, incluso en la escritura que no es, digamos que no va a, en general no termina en literatura, ¿no? Esto de, sale eso del cuerpo, vos lo ves de otro modo. Y decía Lebrero algo que yo siempre cito mal, así que lo voy a citar mal, que es que vos escribís y en ese punto sabes algo que no sabes que sabías. Y para mí funciona incluso en esto de escribir como si fuera digo, un diario. Yo en general no soy metódica, entonces no escribo un diario todo el tiempo, pero hay algo que se produce en esa materialidad de la escritura y que hace que vos digas como, ah, yo no sabía que estaba pensando esto, o yo no sabía que sabía esto. Y el para qué podría ser por ahí. Y no encontré otra cosa mejor o que me funcione o que